Buenas noches. Gracias por venir. En nombre de la editorial Novedú Libros, quiero darles la bienvenida y presentarles a la licenciada Messing, autora de nuestra editorial de 3 obras interesantes, siempre dedicadas a la relación de los jóvenes con la familia. Hoy vamos a presentar la obra ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy? Si nos deja el público. Y ya hemos publicado también de la licenciada Messing las obras de Motivación, Insatisfacción y Abandono de proyectos en los jóvenes, Orientación vocacional y vínculos familiares, y una obra dirigida a los profesionales denominada Simetría entre padres e hijos. La licenciada es licenciada en Psicología y Sociología, psicóloga social y psicodramatista. Es orientadora vocacional y dirige la Escuela de Posgrado en Orientación Vocacional Vincular Familiar. Coordina el curso para graduados en Orientación Vocacional Ocupacional con abordaje vincular familiar. Es terapeuta vincular familiar y miembro de la Sociedad de Terapia Familiar y codirectora de la organización Vincular. Se ha especializado en la clínica, la investigación y la difusión de la simetría en los vínculos familiares y sus consecuencias en el plano emocional, educativo, vocacional y social, y más recientemente en el hallazgo de la simetría inconsciente como cambio estructural del psiquismo de niños y jóvenes, que es el eje de la obra que vamos a presentar el día de hoy. Asimismo, después de la presentación, Claudia nos va a acompañar a todos nosotros al stand, y los que quieran recibir el ejemplar firmado puedan ahí solicitar su dedicatoria. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco mucho que estén aquí y espero que esta charla les sea suficientemente instructiva, interesante y que los ayude a entender las problemáticas cotidianas que tienen en sus casas, como padres, como profesionales, y especialmente a los jóvenes que también están acá. Espero que les sea útil para entenderse a sí mismos en esta época tan complicada. El próximo libro mío se va a llamar ¿Por qué es tan difícil ser joven? Así que estoy pensando realmente en poder ayudar a los chicos a que se entiendan a sí mismos, que es toda una tarea. Si quieren sentarse, aunque sea por el suelo, la alfombra es muy cómoda, así que se van acomodando. Bueno, entonces este libro se llama ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy? Y como les adelantó Daniel, tiene el objetivo de transmitirles y explicarles un cambio psíquico estructural que se da en los niños, se da en los jóvenes y también en los adultos. Aunque me ocupo mucho de los niños y los jóvenes, los adultos que están acá creo que les va a ser fácil identificarse con muchísimos de los elementos que yo voy a relatar acá. Este cambio estructural lo he denominado simetría inconsciente porque tiene que ver justamente con la definición de simetría. Desde el diccionario, simetría es la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Vamos a ver cómo esta definición nos va a ayudar, pero bueno, vamos más despacito. Entonces, el objetivo de esta conferencia es explicar por qué es tan difícil contener y poner límites a los chicos actuales, ayudarlos a alcanzar su autonomía y a tolerar su frustración. Vamos a ver que el tema de la frustración es uno de los temas más importantes que afectan la vida cotidiana de ellos. Entonces, la simetría inconsciente es una mimetización, una copia. Imagínense como si fuese que hay una copia en el espejo. Los chicos desde bien chiquititos, desde que son bebés, copian a sus padres. ¿Pero qué le copian? Copian el inconsciente de sus padres. Copian lo que sus padres piensan y sienten. Eso lo van a ir pudiendo formular con el tiempo. Pero básicamente es como un imprinting. Copian todo lo que sus padres tienen adentro. Esta mimetización antes no se daba así.
porque los vínculos anteriores eran vínculos mucho más autoritarios, más distantes. Entonces el chico quería ser grande, pero no se producía esa copia inmediata de los padres, más vale los iban copiando, los gestos, las actitudes, y un chico chiquitito quería ser grande. Esa era un poquito la meta de antes. Ahora se produce esta mimetización masiva desde el vamos. Desde el vamos ustedes podrán observar bebés que son incontenibles, bebés que desde el vamos hacen espasmo de sollozo, por ejemplo, y manejan a sus padres desde la más tierna infancia, chicos chiquititos que es imposible hacer que coman, que se vistan, que coman lo que, digamos, a los horarios habituales. O sea, chicos que desde muy chiquititos muestran que necesitan mandar en la familia porque se sienten grandes, se sienten adultos, sienten que saben y necesitan mandar porque eso es lo que sus cabezas les indica. Lo que yo más quiero que se lleven de esta charla es entender que este cambio es absolutamente estructural y no intencional. El chico ve el mundo así y si manda en la casa es porque cree fervientemente que esa es la verdad, que lo que él siente y vive tiene que ser así, o sea, no hay duda. Esta falta de duda es lo que hace tan difícil para los padres manejar esa situación. Porque se encuentran con chiquitos con una firmeza en sus convicciones, con una fuerza en lo que piensan y sienten, que dicen, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con este chico que es inamovible en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus opiniones? Bueno, esto es porque el chico confía absolutamente en lo que percibe del mundo y no duda. Y esto tiene que ver con este cambio estructural que todavía no se conoce, y en la medida que se conozca podremos desarrollar a nivel educativo y a nivel psicosocial un montón de elementos para manejarnos con esto. Pero piensen ustedes que este cambio estructural no se conoce a nivel educativo. O sea que desde la educación todavía no se puso en marcha ningún tipo de mecanismos o de herramientas para lidiar con esto. Entonces cada persona lidia como puede, como le sale. Los padres no entienden qué pasa, se desesperan. En general tienden a recurrir al autoritarismo, sobre todo bombardeados por la propaganda y las permanentes alusiones de los medios de comunicación, hablándole que tienen que poner límites, Claro, pero poner límites a un chico simétrico de ahora no tiene nada que ver con poner límites como se ponían límites antes. Antes era muy fácil poner límites. Había una autoridad en el mundo externo que avalaba la autoridad de los padres, había un orden, había creencias en un montón de cosas que ahora no existen. O sea que la apoyatura que tenían los padres antes es muy distinta a la que tienen ahora. Ahora se encuentran con un chico que se enfrenta a los adultos y es inamovible. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los padres frente a eso? Bueno, esta es un poquito la idea de lo que vamos a desarrollar hoy, pero desde ya les adelanto que los padres lo que pueden hacer hoy es totalmente distinto a lo que tenían que hacer antes. Ahora tienen que conectarse, comunicarse y llegar al chico de una manera totalmente distinta, de una manera emocional. Si uno no llega a los hijos desde el corazón, no va a poder lograr nada de ellos. Porque así como son estrictos y confían en sus pensamientos, también son muy sensibles y perceptivos. Y cuando se encuentran un adulto que les habla con el corazón, que les habla con la verdad, que les habla de sus sentimientos y de sus emociones, y se pone en juego en ese vínculo, estos chicos son hipersensibles a ese tipo de comunicación. O sea, son sensibles a la autenticidad en el vínculo y no son sensibles al cómo sí o a la postura o a la postura defendida. No son sensibles al discurso, que muchas veces los padres apelan a ese discurso de lo que se debe hacer. A eso no son sensibles. Cuando aparece ese discurso, los chicos miran para arriba, para el costado, suspiran, bostezan, no se conectan con nada. Pero cuando encuentran un padre auténticamente hablándole a él de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le pasa en ese vínculo, el chico escucha.
ustedes lo habrán comprobado en múltiples oportunidades. Bueno, vamos a seguir un poquito con esto, mientras se van acomodando la gente. Hola. Entonces, van a tener que sentarse por ahí. Entonces decíamos que la simetría inconsciente es una mimetización, una copia, una identificación masiva inconsciente con el lugar del adulto y con sus historias. Vamos a ver a lo largo de esta charla que no solamente se identifican con lo que piensa y siente el adulto, sino con sus historias. Esto es muy importante para entender muchísimas sintomatologías que se dan, que no se entiende de dónde viene, y ustedes van a ver acá cómo hay una copia de la situación traumática no elaborada de los padres y de los padres en relación a los abuelos. O sea, esto también es un componente de la simetría que hay que atender, porque un chico que muestra un síntoma en la familia es también una oportunidad de descubrir qué es lo que no se trabaja en la familia, de qué se está haciendo cargo que no se ha resuelto. Nada es azaroso en lo que muestran ellos. Captan algo que no está resuelto y lo ponen en evidencia. A ver. Entonces, los niños y jóvenes muestran desde la más tierna infancia una posición de paridad con el adulto, de pseudo-adultez y autosuficiencia imaginarias, de completud, saber y poder que los deja solos interiormente, sin apoyos internos, como pares o por encima de los adultos. Yo voy desarrollando esto de a poquito para que se entienda, si no son un montón de palabras difíciles. A ver, vamos a empezar por la autosuficiencia. O sea, un chico puede sentirse absolutamente autosuficiente a un nivel emocional y ser absolutamente dependiente de la vida cotidiana. Parece una paradoja, ¿no? Pero no es una paradoja. Porque el chico es dependiente de la vida cotidiana porque no se terminó de individuar, no termina de ser una persona totalmente autónoma, cuenta con sus padres como si fuese su brazo o su pierna. Entonces, a nivel cotidiano necesita que su brazo o su pierna le ejecute lo que necesita, porque no se terminó de individuar. La simetría produce esta copia, pero no se produce un corte suficiente entre ellos y los padres. Entonces es natural que dispongan de los padres. Y la autosuficiencia a nivel emocional tiene que ver con esta idea de completud que tienen, donde creen que pueden solos. ¿Cómo se pone en evidencia cuando un padre trata de aconsejar, trata de decir lo que piensa? Se sienten profundamente vulnerados. O sea, no aceptan que necesiten demasiadas opiniones de los padres. Y esto genera una contradicción a nivel cotidiano formidable, porque obviamente que toda persona necesita aprender y necesita recomendaciones de sus padres, pero se encuentran los padres con un chico que es muy reactivo a estas opiniones. ¿Por qué? Porque se siente... A ver si encontramos un lugar. Venga, señora, venga. Una persona interesada en los vínculos. Bueno, voy a seguir un poquito en esto. Vuelvo a la definición de simetría porque me parece que es lo que más va a poder terminar de explicar esto. Simetría, entonces, es la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Entonces, los chicos sienten que tienen el mismo tamaño, la misma forma y posición que sus padres, pero el tema, digamos, la gracia, lo importante de esto está en seguir formando parte de un todo. En la simetría, me miro en un espejo, tengo la misma posición, el mismo tamaño, pero sigo formando parte de un todo con los padres. Por eso es que no me termino de individuar. Yo soy una parte y mi padre es la otra parte de mí y estoy como unida y no me doy cuenta que estoy unida. Entonces, la individuación, la identidad es mucho más difícil en los tiempos actuales. ¿Cómo hace un chico para alcanzar una identidad desde esta sensación de completud que tiene con los padres? ¿Cómo hace para diferenciarse, para separarse? Por eso la adolescencia es tanto más complicada, porque encima en la adolescencia hay que separarse de los padres, pero hay que separarse de los padres con los cuales uno tiene un vínculo de completud y de unión muy fuerte.
Entonces, por eso se hace tan complicada la individuación, el crecimiento, la salida al mundo externo. Entonces, como siguen formando parte de un todo con los padres, no se terminan de separar, no se terminan de individualizar, no se terminan de discriminar de sus figuras parentales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como si siguiesen todavía formando parte de ellos, formando parte de este todo con los padres. Obviamente esto no es permanente. Cuando el padre se quiere acercar, el chico lo que dice, no, hasta acá, yo soy yo, no te me acerques. Pero cuando el padre se aleja, necesitan que ese padre esté disponible casi en forma permanente. Esa es la contradicción que los vuelve locos a los padres. ¿Cómo es que me pedís ayuda para todo y cuando yo me quiero acercar no podés escucharme? Pero si uno entiende la lógica que tienen los chicos en su cabeza, es absolutamente coherente. Y eso es lo que me interesa, que puedan entender cómo funciona esto, para no desesperarse, para encontrar una manera de comunicarse diferente, para llegar a eso de una forma diferente. O sea, un problema se puede resolver solamente cuando se entiende. Recién cuando se empieza a entender esto, creo que es una herramienta fabulosa para empezar a serenarse, a comunicarse de otra manera. Entonces, como siguen formando parte de un todo, falla la discriminación yo no yo. ¿Qué quiere decir la discriminación yo no yo? Entre yo y el otro, si formo parte de un todo, no hay una diferencia muy grande. Por eso pueden disponer de los padres, de su tiempo, de la casa, del hogar como si fuese propio, y del otro en general. No hay una buena diferenciación yo no yo. Y esto, bueno, genera cantidad de problemas. Hoy leía un horror en el diario del chico que le pegó con un bate de béisbol al otro y lo mató. Y lo llevaron, bueno, le dieron 24 años pero de prisión. Vieron el comentario del chico, a cualquiera le puede pasar. Eso es lo que dijo. O sea, no hay un registro del otro. Y esto es una cosa que obviamente en algunas situaciones se hace gravísimo. Pero hay que entender que tiene que ver con este cambio estructural. Disponen del otro porque no lo registran como diferente. Está el otro, pero no es alguien diferente. Es alguien que tiene que pensar como yo pienso, tiene que sentir como yo siento. Me cuesta mucho entender que hay una diferencia entre cómo piensa el otro y cómo pienso yo. Básicamente se piensa que todo el mundo piensa como uno. Y en cuanto un chico encuentra que los padres no lo validan en su percepción, no entienden lo que está pensando, inmediatamente se enojan y se frustran. Porque esperan que encontrar una correspondencia exacta con lo que están pensando y sintiendo. ¿Se va entendiendo? ¿Estamos? Entonces, esta idea de formar parte de un todo es lo que produce tanta confusión en la comunicación. Yo necesito que el otro me devuelva en espejo exactamente lo que yo estoy sintiendo. Esto también se da a nivel social. Los chicos van a la escuela y tienen que encontrar por parte de sus amiguitos una correspondencia exacta con lo que están sintiendo y pensando. Y si no, se sienten profundamente vulnerados. Entonces necesitan que el mundo les devuelva, que todo el mundo les devuelva exactamente una aceptación inmediata. Si no hay aceptación inmediata, se produce una gran frustración, un gran enojo. Porque ustedes, y sobre todo le digo a los que son más grandes, imagínense lo que es estar esperando esa respuesta confirmatoria y no encontrarla. Es desesperante. Si vos pensás que el mundo me tiene que corresponder y no me corresponde, la frustración es muy grande. Y esto es lo que quiero que entiendan, porque si uno empieza a entender cómo funciona la mente de los chicos y de nuestros hijos y de los alumnos, etc., no se va a poner tan mal. Entonces, tienen que saber que ellos esperan esta correspondencia y si no, se frustran masivamente. Y se frustran porque su cabeza les dice eso. No porque sean tan raros, digamos, sino su cabeza les dice que tienen que encontrar esa coincidencia. Entonces, el adulto es el que tiene que saber que esto ocurre y ayudarlos a tolerar esa frustración de la manera más amorosa posible. Obviamente hay que usar todos los recursos del amor mientras se puede, y después hay otro tipo de recursos cuando el diálogo no es posible,
pero que también tiene que ver con el amor, tiene que ver con poder cortar el rostro cuando no hay comunicación, tiene que ver con tomar distancia cuando no hay comunicación, pero fundamentalmente el recurso más importante sigue siendo el recurso afectivo, de entender a ese chico que tenemos delante y entender por qué lo hace y no brotarnos. Si nos brotamos, lo confirmamos en este mundo, en este lugar donde no es posible la comunicación, donde los padres son inaccesibles, no me entienden. Sigamos. A ver, copian a los padres. Que copien a los padres significa que se mimetizan con ellos, pero a la vez no los pueden terminar de internalizar. Y esto es otro aspecto muy importante, que tiene que ver con el miedo a la salida del mundo externo, con los temores profundos que tienen en la escuela, cuando tienen que dar un examen, cuando tienen que iniciar un trabajo. O sea, así como pueden ser absolutamente adultos y sentir que saben todo, de repente frente a una situación donde tienen que exponerse, se minimizan, se aterrorizan, se asustan, vuelven para la casa. De repente un chico puede no querer ir de campamento porque no puede dejar la casa, está pegado con los padres. Todas estas cosas pasan, ¿por qué? Porque en la mimetización no hay internalización de los padres como figuras protectoras, hay copia, pero no lo llevan dentro. Este es un trabajo que hay que realizar. Los padres tienen que lograr que los hijos los vuelvan a internalizar como figuras protectoras. Tienen que lograr que se acerquen afectivamente lo suficiente como para registrar que cuentan con los padres. Adelante, gracias. No. Entonces, si yo no puedo terminar de internalizar a mis padres, los necesito permanentemente cerca. Esto es muy importante en la adaptación de los chicos al jardín. En cuanto el chico pierde de vista al padre, puede entrar en un acceso de abandono masivo. ¿Por qué? Porque no lo tiene suficientemente internalizado y el padre tiene que saber esto y trabajar para lograr esa internalización. Por eso les cuesta tanto cualquier cosa que tenga que ver con hacer una tarea externa, con la madurez, con estudiar, con exponerse de muchas maneras. No tienen la sensación que tienen padres protectores adentro. Pueden tener el mejor vínculo, el mejor de los vínculos, pero internalizar a los padres es otra tarea, otro trabajo, que obviamente se va logrando en muchas familias, porque muchas familias trabajan amorosamente con sus hijos permanentemente. Pero hay que estar muy atento a eso, porque no es tan fácil y muchos permanecen en estado de soledad interior, aunque parezca que tienen el mejor de los vínculos. ¿Ustedes lo ven esto? ¿Alguien entiende de qué estoy hablando? Más o menos. Hay uno chiquito, sí, qué divino. Qué bueno. Así que te sentís solo a veces. Mirá vos, qué bárbaro. Es así. Por más vínculo que tengan, se pueden sentir tremendamente solos. Entonces, el gran trabajo es lograr que... ¿Alguien más lo ve eso? Sí. Bueno. ¿En tus hijos o en vos? ¿En tus hijos? Ah, bueno. Sí, es así. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer los padres en esta situación, obviamente, para hacer que los chicos se sientan acompañados, pero básicamente hacerles notar que están acompañados. Uno puede abrazar a un hijo y esto es bárbaro, pero tiene que abrazarlo y también hacerle sentir que está siendo acompañado. Cada vez que un padre resuelve algo de un hijo, tiene que hacerle notar que está siendo acompañado. Parece redundante lo que digo, pero es absolutamente importante hacerle sentir al chico que está siendo acompañado, que recibió algo de los padres, que los padres están con él. Incluso hay un ejercicio maravilloso con los chicos que hago mucho, que es que los padres abracen a sus hijos, que después cierren los ojos los chicos y que traten de evocar el abrazo de los padres, que traten de ver si pueden reconstruirlos en su mente, si pueden recordar ese afecto y esa emoción, para que vayan afuera con esta sensación de acompañamiento. Parece una
tontería lo que digo, pero genera un efecto maravilloso de acompañamiento. Es un trabajo que hay que hacer. ¿Sí? No me voy a referir exactamente a esto, sino para manifestar que en este momento yo estoy tratando de aprender a ser abuela. Y además quiero recomendar una película maravillosa de Roman Polanski que se llama Un Dios Salvaje. Voy a ser breve en el comentario. Dos chicos están en un parque jugando. De repente se pelean, uno le da a otro en el ojo, le rompe un diente y no se sabe qué va a pasar con ese ojo. Si la historia hubiera seguido entre esos dos adolescentes, no pasaba nada. Pero los padres se enteraron y ahí empieza la historia entre los padres, matándose entre ellos, del comienzo al fin de la película. Vamos a ver la película. Bueno, continúo un poquito. Entonces, quiero hablar un poquitito de la idea de completud. Esta situación de seguir formando parte del todo con los padres les produce una vivencia imaginaria de completud. ¿Qué quiere decir la completud? Quiere decir que el ser humano no necesita nada, no tiene límites, no tiene limitaciones, es perfecto, puede alcanzar la perfección, puede alcanzar el todo. O sea, es muy importante que perciban que los chicos tienen en su cabeza la idea de completud, donde el límite no existe. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran con el límite? Se sienten lo peor, se sienten defectuosos, se sienten fallados. O sea, en vez de entender que el límite y el error es parte de la vida cotidiana, de lo común que todos vivimos, se vive de una manera muchísimo más frustrante, porque se parte de la idea de completud. Si el ser humano puede todo y yo no puedo, soy lo peor. Si algo no sale bien, soy lo peor. ¿Por qué? Porque todos seguro que pueden. Porque los demás sí alcanzan la completud. Soy yo que estoy fallado y no puedo. Esta idea es torturante. Es torturante y es mortificante porque los hace vivir permanentemente compitiendo, comparando con lo que fantasean que es la completud de los otros. Y los hace sufrir de una manera extraordinaria. Por eso digo que ser joven hoy es mucho más difícil que antes, en muchos aspectos. Obviamente en otros tiene unas facilidades impresionantes. Pero estas ideas les producen una cierta rigidez en su cabeza que generan, adelante, que generan estas consecuencias. No te preocupes. Entonces, se tiene una vivencia imaginaria de omnipotencia. Omnipotencia es que todo se puede, o se podría o debería poder. Así es el asunto. Yo debería poder todo, debería poder saber todo, ya. Además, sí que medie un proceso de aprendizaje. La simetría les trae la idea de que ya deben saber y poder todo. Y esto es terriblemente angustiante, porque en cuanto no es ya, es nunca. Pasan del ya al nunca a una velocidad total. Porque si yo no lo sé inmediatamente, que si ya nunca lo voy a saber. No estoy preparado para. De completud, saber y poder. Bueno. Entonces, como sienten que deberían poderlo todo, no soportan ni registran los límites y limitaciones de la realidad. Cuando digo no soportan, esta es la famosa intolerancia a la frustración. La intolerancia a la frustración viene de esta situación de completud, donde el ser humano tiene que por todo, y cuando no logra ya algo que quieren de los padres, que quieren de sí mismo, que quieren del otro, del amigo, del novio, del vecino, entran en una situación de intolerancia a la frustración terrible. Esto es lo que es importante que los padres entiendan para que puedan intervenir, para que puedan calmarlos, para que puedan explicarles que la vida no es así, que no existe ni la completud, ni la perfección, ni la omnipotencia. Pero también los padres tienen que trabajar con su propia omnipotencia y con su propia sensación de completud y su propia intolerancia a los límites y las limitaciones para convencerlos a sus hijos. Y ahí es donde entramos en un terreno que los adultos también padecen. A los adultos también les cuesta muchísimas veces aceptar los límites y limitaciones de sus hijos.
también los vive de una manera muy torturante, también se manejan en algún punto con esta idea de que no puede ser lo que está pasando. Entonces, bueno, los hijos obligan a un gran cambio en los adultos, y esta es lo maravilloso de la simetría. Exige y obliga a los adultos a un cambio realmente de paradigma en su manera de pensar, de sentir, de hablar, de comunicarse, y produce una necesidad de una gran interrogación. Porque si esto no ocurre, si el adulto no se interroga en sus propios límites y limitaciones, ¿cómo va a transmitirle realmente a los hijos que esto existe? Bueno, a ver. Por eso el síntoma privilegiado de la simetría inconsciente es la hiperexigencia. El 88% de 760 chicos que hizo una investigación reconocían la hiperexigencia como el factor más importante de sus vidas. Hiperexigencia de no fallar, de no equivocarse, de tener resuelto todo, de elegir una carrera que me asegure el éxito. Todo esto lo afirman los chicos así en forma absolutamente consciente en un cuestionario que les hice completar, y esto está dicho con sus propias, no con sus palabras, pero con sus afirmaciones. Bueno, voy a meterme a detallar un poquito más las consecuencias. Y si están muy abrumados, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Bueno. Entonces, ya hablamos de la hiperexigencia consigo mismo y hacia los demás. La misma hiperexigencia que tienen con ellos, la tienen obviamente hacia el otro, porque creen que el otro también está completo, que entiende ya lo que ellos piensan. Como se manejan con esta cosa donde el otro no es diferente a uno mismo, si el otro no entiende lo que yo estoy diciendo, se irritan profundamente. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta que yo ya esto ya lo sé, que ya me lo dijiste? O sea, la hiperexigencia es con uno y con el otro en forma paralela y simultánea. Impaciencia, estrés, intolerancia a la frustración. El estrés es una cosa terrible en los chicos. Desde chiquititos se estresan, tienen hipertensión, dolor de cabeza antes de ir a la escuela, tienen que saber antes de aprender. Del primer día de clase ya empiezan, no pueden dormir porque ya tenían que saber, tienen que ir a la clase el primer día de escuela sabiendo, la maestra se va a tomar para ver si saben. Esta es una fantasía muy fuerte. La fantasía de la completud implica que uno tiene que saber y poder ya sin aprender. El aprendizaje es algo que tiene que venir por ósmosis, o sea, tiene que venir inmediato. Si no viene inmediato, no sirve. Es demasiado frustrante. Porque, a ver, les cuesta tanto la perseverancia en el estudio por lo frustrante que significa para ellos tolerar la frustración, medio redundante lo que estoy diciendo, pero es así. Antes no era tan frustrante un error, más o menos vivíamos con el error, no era una situación tan terrible. Ahora es terrible tolerar el error, por este cambio estructural, por esta idea donde todo se puede. Impaciencia, estrés. Bueno, hipercrítica hacia los padres y los adultos. Bueno, la hipercrítica es lo mismo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo no van a ser hipercríticos hacia los adultos si el adulto no entiende, no da inmediatamente lo que uno quiere, no adivina, que molesta? En fin, la hipercrítica es permanente, y además porque como se manejan con una idea de perfección, el adulto tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, hay uno avalando. ¿Lo ves eso? En caso con mi madre. ¿Cómo? En caso con mi madre, por ejemplo. Claro. Tiene que ser perfecta, ¿cómo no entiende? Entonces cuando lo entiende, se produce una gran impaciencia. Deterioro de la actitud de aprendizaje. Bueno, esto es bastante claro. O sea, ¿cómo no se va a deteriorar la actitud de aprendizaje si yo ya sé? Yo ya sé, ¿para qué tengo que aprender? Todas estas tonterías que me quieren enseñar en el colegio. ¿Para qué tengo que aprender esto? ¿Para qué me sirve? Aquellos que no entienden para qué les sirve de forma inmediata y operativa, no lo pueden, ni siquiera muchos lo intentan. Por eso hay muchas universidades, por ejemplo, que se han avivado mucho de esto y hacen, por ejemplo, la Universidad de Palermo, toda
todo un abordaje totalmente práctico y operativo donde no los dejan a los chicos, o sea, manejan la intolerancia a la frustración de los chicos muy bien porque los hacen directamente ir a la práctica. La tienen re clara, ¿no? Algunas instituciones. No porque sepan de asimetría inconsciente, pero captaron realmente las problemáticas de los chicos. Desinterés y desmotivación, bueno, va de la mano. ¿Cómo no voy a desmotivarme y desinteresarme si no tolero la frustración? ¿Cómo hago para persistir en mis objetivos y no desmotivarme si enseguida que no logro algo creo que ya no sirvo, que estoy fallado, me aburro? El aburrimiento es uno de los temas terribles en la casa. Los chicos se aburren porque esperan esa respuesta inmediata. En cuanto no lo tienen, se aburren. Entonces ahí los padres empiezan a bailar el malambo, ¿cómo hacen para entretener a los niños? Cuando el tema es realmente hablar desde otro punto de vista, ayudarlos a que se conecten con ellos mismos. O sea, explicarles un poquito esto que les pasa y ayudarlos a encontrar intereses más pequeños, más inmediatos. Se está riendo. Bueno, a ver. Fragilidad de los intereses vocacionales. De la misma manera que se desmotivan, los intereses vocacionales son muy frágiles porque chocan con esta fantasía de éxito maravilloso, ya, todo es decepcionante, porque desde la imagen de completud que tienen, si no sienten que vibran, que sale el estrellato, enseguida sienten que no sirve. O sea, no tienen la idea de que la verdadera satisfacción en una profesión va a venir con el tiempo, con el esfuerzo, profundizando, metiéndose. Es como que en cuanto no encuentran esa respuesta inmediata que están esperando desde la idea de completud, se desmotivan. Y ahí nuevamente los adultos tienen mucho que hacer para ayudarlos a entenderse, a comprenderse, a darse tiempo, a entender que no es una falla, un fracaso que de entrada no le encuentre la vuelta a algo. Aprender a confiar en sus elecciones. Esto es un trabajo mucho más arduo que el que teníamos antes. Antes había otros problemas. No quiero idealizar para nada el modelo anterior, al contrario, soy una ferviente admiradora de este cambio que se ha producido porque creo que nos obliga realmente a crecer y a madurar a los adultos en forma impresionante y que obliga a cambiar el modelo de comunicación. Y eso es maravilloso, porque la humanidad evoluciona hacia eso, también evoluciona hacia el autoritarismo, digamos, tenemos las dos corrientes, pero este costado, si lo agarramos en profundidad, es para crecer y madurar como seres humanos. Entender que el otro es un ser que hay que respetarlo totalmente, obviamente tanto como hacerse respetar, pero respetarlo en su dificultad, respetarlo en su manera de pensar y llegar a él, sin tratar de usar el garrote, porque el garrote lo único que sirve para apoyar a las personas y no logra nada. Garrote simbólico, no hablo de garrote concreto, ¿no? O sea, lo único que se logra con eso es simplemente que el hijo o el chico se desconecte y que pierda, que no se acerque. O sea, simplemente se retira más rápido, con todo lo que sea autoritarismo. Porque además tienen inoculado nuestra propia alergia al autoritarismo. Entonces, en cuanto huelen algo autoritario, ya tienen ¿cómo se llama?, inoculado nuestras defensas y nos expulsan al minuto y medio de chicos divinos. Mamá, ¿por qué hablas así? Hay pibes que son geniales. Mamá, tranquilízate, no te pongas nerviosa, ¿por qué no hablas tranquilo? Entonces el padre queda totalmente descolocado frente al monstruito que le mostró que estaba descontrolado. Por otro lado, obviamente, estar muy calmo a veces en otros momentos es inaccesible. Son brillantes para mostrarle a los padres que están equivocados. Brillantes para encontrar el punto donde el padre se equivoca. Porque además nos leen la mente, nos perciben en el corazón, saben lo que sentimos y pensamos, entonces nos hace una descripción perfecta de nosotros mismos. Entonces, ojo, es complicado esto, no estoy diciendo que es sencillo, pero estoy absolutamente convencida que entender la simetría nos da una herramienta y nos posiciona en otro lugar que el que estábamos antes, aún con la dificultad que esto trae. Entonces, sigamos. Desconexión emocional. Esto me voy a detener un cachito porque es importante. En la adolescencia, cuando llega la adolescencia, la tremenda cercanía con los padres, esa cosa de estar
tan cerca de ellos, ser un igual con ellos, copiarlos tanto, produce una necesidad de desconexión emocional, porque es la única herramienta que encuentran para separarse. O sea, si yo estoy tan cerca y soy un igual que mis padres en mi cabeza, ¿cómo hago para transitar mi adolescencia? ¿Cómo hago para individuarme? ¿Cómo hago para ser yo mismo? Me desconecto. Entonces tenemos las adolescencias de los 14, 13, 14 años, los chicos en la computadora y los padres desesperados, autistas, totalmente desconectados, porque es la forma que encuentran para poder, ¿para qué? Para tener una distancia de los padres. La desconexión emocional es el recurso, uno de los recursos fundamentales para encontrar una distancia con los padres. Lo que pasa es que la desconexión emocional, si no se trabaja, si no se hace algo en eso, genera un montón de consecuencias negativas. Si yo estoy desconectado de mis padres, estoy desconectado de mí mismo, desconectado del mundo de la afuera, desconectado de mis intereses vocacionales, desconectado de la vida. ¿Y qué hago cuando estoy desconectado de la vida? Tomo alcohol, manejo, recurro a la velocidad, a relaciones simbióticas, o sea, trato de sentir de alguna manera la vida, algo que me saque de la desconexión emocional. La desconexión emocional es muy tremenda en la adolescencia y tiene que ver incluso con las cosas horribles que se hacen los chicos entre sí, con el famoso bullying. El bullying tiene todo que ver con eso. Si un chico tuviese registro de lo que le está haciendo a otro, no lo haría. ¿Sabe lo que es el bullying? La burla al otro, el acoso. El acoso tiene que ver con que los chicos están tan desconectados de sí mismos que no registran que es realmente una cosa violenta la que están haciendo con el otro. Entonces, como están desconectados, pueden hacer cualquier cosa. Y después se enteran cuando se suben a YouTube los desmanes y dicen, eso yo hice. O sea, les cuesta mucho conectarse. Y en la vida cotidiana, la desconexión emocional es muy fuerte. Es una manera de tomar distancia. Esa distancia no hay que lograr que se instale, hay que trabajar para acercarse a los chicos, no hay que dejarlos que se desconecten esas horas. Lo que pasa es que hay que manejarse con cuidado. ¿Qué quiere decir con cuidado? ¿No te parece cerrar un poco? ¿Qué quiere decir acercarse con cuidado? Quiere decirse que un chico en la adolescencia tiene necesidad de intimidad. La simetría los hace sentirse muy vulnerables al acercamiento brusco de los padres. O sea, el padre tiene que acercarse con cuidado porque el adolescente simétrico se siente profundamente invadido ante el menor acercamiento de los padres. Está el chico de su habitación. El padre entra y quiere imponer las reglas de cultura de la casa. Entonces el chico se siente profundamente invadido y violentado. Pero el padre tiene que acceder, él tiene que acceder con cuidado. Si accede con cuidado, transmitiéndole su necesidad, va a encontrar otra respuesta. Si accede en forma brusca, se va a sentir invadido y el chico lo va a expulsar. Entonces hay que acceder con cuidado porque uno entienda la vulnerabilidad de los chicos al acercamiento. Porque imagínense, yo estoy pegado con mis padres, soy un adulto igual que ellos, y mi padre se acerca, mi padre o mi madre. Es como si, vinieran los invasores de repente. ¿Se entiende? Como no hay esa individuación, no hay esa barrera protectora, hay que acercarse con cuidado. Y esto alivia muchísimo la situación. Alivia muchísimo la situación de persecución y alivia esta cosa tan horrible que se vive cotidianamente, que es la expulsión que hace el joven del adulto. Donde el padre le siente, pero esperá, yo te quiero levantar la ventana, me encuentro con alguien que me expulsa. Bueno, si se entiende esto, creo que uno puede arrimarse de otra manera. Bueno, la búsqueda de emociones fuertes tiene que ver con la desconexión. Las conductas fóbicas frente a la carrera y el estudio. La fobia es la enfermedad de nuestro tiempo. ¿Por qué la fobia es la enfermedad de nuestro tiempo? Imagínense lo que pasa con la simetría y
y la adolescencia, como dijimos antes, la fobia tiene que ver con el miedo a quedar atrapado con el otro. Esto es la fobia. La definición de fobia es una sensación de ahogo, de asfixia que me produce el otro cuando yo me siento muy comprometido. La fobia se puede dar en los vínculos personales, se puede dar en el estudio, se puede dar en el trabajo, uno se puede ahogar en cualquier lado. Se ahoga, se aburre, cambia de objeto, cambia de pareja, cambia de estudio. O sea, la fobia es una sensación de aburrimiento, de desinterés o de ahogo que se le produce a las personas ahora muchísimo, porque los vínculos justamente son tan cercanos y tan simétricos, y como se ha perdido esta jerarquía grande-chico en la cabeza, y todos somos iguales, cualquier vínculo genera una gran ansiedad, porque es como si estuviese atrapado con la mamá. O sea, todo vínculo fóbico remite a una sensación de atrapamiento en el vínculo materno. Y como todos son tan parejitos y están tan a la par, cualquier situación de entrega es terriblemente asfixiante. No sé si entienden lo que digo. ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Si no, pregúntenme. A ver, esto tiene que ver con la simetría y con otra cosa, que es la dificultad que tienen los padres y las parejas en general para instalar la función paterna de separación. O sea, la función paterna de separación antes se instalaba con muchísima facilidad. O sea, había un orden autoritario, el padre era el padre de familia, marcaba el corte de los hijos, en fin, todo se transitaba más o menos bien. Ahora, producir el corte que tiene que producir el padre con chicos simétricos no es lo mismo que antes. Que el chico acepte el rol del padre, acepte su función. Esto es una construcción de la pareja, donde la mujer tiene que darle lugar al papá, el papá tiene que incluir a la mamá, tienen que saber comunicarse, tienen que poder llegar a sus hijos. Es mucho más difícil que esta función de límite se instale. Entonces la fobia la permea en nuestro tiempo, porque como el límite no se instala bien, todos estamos más o menos en el mismo rango, y entonces no nos podemos entregar a los vínculos porque tenemos miedo de quedar atrapados. Esa es la historia, y eso es lo difícil. Todo lo que hay que trabajar para que estos límites se armen en la cabeza y los chicos salgan de este terror. Chicos y adultos, ¿no? Porque no solamente esto le pasa a los chicos. Deterioro del acceso al pensamiento abstracto. Bueno, esto es un tema que se viene viendo hace mucho tiempo. Las funciones, el pensamiento abstracto es el que tiene que ver con el desarrollo de las funciones lógicas, con el razonamiento abstracto, lógico, matemático, y también es el que permite acceder a una carrera humanística. Tiene que ver con la posibilidad de abstracción. Esto tiene que ver con el vínculo paterno y con el acceso a la función paterna, que como dije antes, es mucho más difícil de instalar. Entonces, lógicamente, esto afecta muchísimo lo que es el acceso a un pensamiento abstracto. Por eso dije recién que los estudios son mucho más prácticos, los chicos buscan carreras que puedan inmediatamente poner en práctica, que puedan visualizar. Por eso las carreras, por eso es tan difícil acceder a carreras como ingeniería, por eso se reduce tanto la matrícula, por más que paguen y den becas, los chicos cada vez menos tienen interés en ese tipo de carreras y cada vez más necesitan esto del pensamiento concreto, práctico, operativo para poder motivarse e interesarse. Pero del que quiero hablar y que me parece mucho más importante y que se conoce mucho menos es el deterioro del pensamiento simbólico. ¿Esto qué quiere decir? El pensamiento simbólico es el que hace que las palabras sean palabras y no cosas. El deterioro del pensamiento simbólico hace que todo se tome a un nivel literal. La palabra del otro no es una palabra, se transforma en una orden de compra. No sé, es como todo se toma puntualmente, literalmente. No es todo, obviamente, esto en cada persona se da en algún aspecto. Pero se da, en algún lugar se da lo que le dijo la amiguita en el colegio, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, lo que dijo el novio, lo que dijo el profesor. O sea, se toma la palabra del otro de una manera literal, puntual, como si fuese un ladrillo que te tira por la cabeza, y no una palabra. Entonces, esta falla en el pensamiento simbólico crea muchísima violencia, muchísimos malentendidos, y tiene todo que ver con el tema del bullying también, porque
porque el chico acosado es un chico que también toma a nivel literal lo que están diciendo. No lo toma como una burla de chicos que están, que siempre existió. Lo toman como algo absolutamente real, como absolutamente literal, y se mortifican y se pueden llegar al suicidio o a la agresión y a la violencia, porque obviamente los adultos tienen que intervenir muchísimo en esto, pero también hay que trabajar con el chico acosado, no solamente con el acosador. El chico acosado toma la agresión en una forma literal, la convierte en una descripción masiva de sí mismo, la absolutiza. Y esto es lo que genera tanta violencia y tantas acciones desmedidas. Ustedes saben que en todas estas matanzas y estas agresiones siempre buscando hay un chico que se sintió agredido o acosado en la escuela. En otros países se está trabajando muchísimo. Yo acabo de hace poco estuvimos en Perú. El tema del bullying en Perú es una cosa impresionante. Se trabaja por la televisión todos los días, hay charlas de bullying y vienen entrevistados y teóricos a hablar del tema de una manera que me impresionó. O sea que ahí se ve que el tema es una cosa muy fuerte, más fuerte que acá. Y bueno, se ha convertido casi en una temática nacional. Todavía no tenemos tanto ese problema. ¿Qué más? Estamos en problemas de aprendizaje. Bueno, los problemas de aprendizaje tienen que ver con todo esto, con el desinterés, con las conductas fóbicas, con la dificultad para el pensamiento abstracto, con la desmotivación, con la dificultad para insistir, con la creencia que tengo que saber todo. ¿Cómo no va a haber problemas de aprendizaje? Si los pibes están preparados para saber, en cuanto no saben, se les arma un lío. Además se bloquean, muchísimo se bloquean. Se bloquean porque creen que tienen que saber inmediatamente. En cuanto no les sale, se produce ese bloqueo. Y muchísimas dificultades tienen que ver con eso nada más. Pibes inteligentísimos que se hiperexigen y se bloquean frente a cualquier cosa. Entonces, el tema hay que trabajar mucho para que puedan darse tiempo y calmarse y ver que nada más que es un tema de estrés y no un tema profundo de capacidad. Bueno, ya vamos terminando. Temor al fracaso, esto es terrible. Si yo parto de la idea de completud, tengo que tener, o sea, solo puedo ser absolutamente exitoso. Si no soy absolutamente exitoso, soy un fracaso. La idea de completud da una autoexigencia en el nivel que hay que alcanzar, donde cualquier cosa que no sea 10 se vive como fracaso. Y esto es una idea que realmente los tortura a los chicos terriblemente. Inseguridad en el mundo externo, por lo mismo que dije antes. ¿Cómo voy a ir al mundo externo si no sé todo? ¿Cómo voy a ir a trabajar en un lugar si no sé todo? Tengo que aprenderme todo primero, para después ir a trabajar. Hay chicos que se reciben y no van a trabajar porque sienten que no saben todo. Yo conozco bastantes chicos que tienen un título terciario universitario y buscan empleos muy por debajo de su nivel de capacitación. Porque como perciben que no saben todo, no pueden soportar la vergüenza, entre comillas, de encontrarse que algo no sepan. Lo viven como una frustración total. No sé qué hacen. Telemarketing. O sea, se quedan encerrados en una burbuja protectora que los destroza la vida. Tienen que poder animarse a aprender y a explorar. Mimetización con las ideas de los padres. Esto lo vamos a ver después. Ahora les voy a mostrar unos arbolitos y van a ver cómo se ve esto. Pero además la mimetización con las ideas de los padres es una cosa cotidiana que se ve en el consultorio y yo creo que mucha gente ya lo puede percibir con claridad. Cómo viven la vida, viven sus vidas como si estuviesen frente a lo que le pasó a los padres con los abuelos. Esto lo vamos a ver en los arbolitos. Ahora les voy a explicar qué son los arbolitos. Contagio emocional. Bueno, el contagio emocional es algo absolutamente cotidiano, les pasa a todos los que están acá permanentemente. ¿Qué es el contagio emocional? Yo entro a un lugar, percibo el clima y me contagio. Y creo que el problema es mío. O sea, por ejemplo, estoy con una amiga que está deprimida.
Me voy a mi casa y creo que la depresión es mía. Hasta que no me avivo que la depresión es de esa persona que estuvo, cargo con un problema anímico muy importante. Eso pasa entre hermanos, padres con hijos, pasa en las escuelas, pasa entre los compañeritos. Es muy importante encontrar esta herramienta del contagio emocional, porque uno se alivia un montón cuando algo no se les va, una situación emocional, estuvieron con alguien, razonan y piensan, bueno, me pasó, esta persona pensó esto, pensó el otro. Cuando no se te va la sensación es porque estás contagiado emocionalmente. Cuando a pesar de entender la situación no se te va tu estado emocional negativo, es porque estás contagiado de otro. Porque si no, uno lo piensa, lo elabora y de alguna manera encuentra un alivio. Pero no encuentra un alivio cuando el problema no es de uno, cuando uno simplemente contagió de otros sus emociones y quedó cargado. Y esto es una cosa muy fuerte que ocurre, les ocurre a todo el mundo, y cuando uno empieza a trabajar con esta idea realmente se produce muchísimo alivio. Bueno, vulnerabilidad y violencia es lo que estuvimos hablando. La vulnerabilidad es mucho mayor por todo esto que dijimos y lleva a la violencia rápidamente. Pero además la violencia es una forma de separarse de los padres, es una forma de expulsar al otro para encontrar una individuación. Pero realmente es el recurso que hay que trabajar y no permitir que suceda, porque si un padre permite que el chico tenga una actitud violenta, lo corrobora en su lugar de confusión. O sea, lo confirma en este lugar de simetría. Si hay algo que los padres no deben permitir, es el maltrato en la comunicación. Esta es una de las claves para lidiar con la simetría. Se puede hablar de todo, pero no tienen que permitir ni tienen que maltratar, ni tienen que permitir el maltrato. Esto es mutuo. Esta regla es absolutamente mutuo. Ningún adulto tiene derecho a maltratar a un chico, pero tampoco los chicos o los jóvenes tienen derecho a maltratar a los adultos. Y esto es una clave muy importante de la comunicación. Podemos hablar siempre que haya un clima para comunicar. Si hay clima para comunicarnos y podemos escuchar, no vamos a hablar. Si no, no hay que hablar. No hay que hablar cuando hay maltrato en la comunicación. Es una regla de oro. Porque los confirmamos en que todo vale, que el maltrato es posible, los confirmamos como adultos. Entonces, sencillamente, si no se puede hablar, no se habla. Y listo. Se habla cuando uno puede hablar. Cuando se retoma la comunicación, cuando existe la posibilidad de entenderse. Parece sencillo, después en la vida cotidiana no es tan sencillo, pero hay que laburar para que esto sea así, para que uno pueda realmente comunicarse cuando hay escucha. Porque ¿para qué se va a comunicar cuando nosotros con Benjamín siempre decimos que los adultos si pudieran ladrar, se llevaría mucho mejor cuando están enojados? Porque en vez de, si ladrar, estaría claro que se están descargando del enojo, pero en vez de ladrar, dicen cosas horribles, quieren al otro, una cosa que después se arrepienten y sienten que se quieren matar de lo que dijeron. Bueno, entonces, cuando uno está enojado, no hay que hablar. Y si no habla, esto trae una gran... es un orden para poder... No. Descarga la bronca, andate a agarrar una almohadona, agarrar una raqueta, la cama, le pegás, te descargas la bronca. Cuando estás tranquilo, volvé a hablar. Porque si no, te descargas tu enojo con el otro. Y no es una comunicación, es una descarga. En el enojo lo único que hay es una descarga, que no es lo mismo que la justa indignación. Hay situaciones donde uno tiene que hablar de la justa indignación. Pero la descarga de furia en el otro, lo único que hace es aplastar al otro y no genera ningún tipo de comunicación. Si estás muy enojado, olvida tu enojo y después habla. Se le puede enseñar a los chicos, se le puede enseñar a los jóvenes y sobre todo tiene que hacerlo uno como adulto, para si no, no vamos a lograr nada. Solo porque con esto de la administración, con esto de la simetría económica, el chico nos lee, sabe lo que estamos pensando y en cuanto nosotros hacemos lo contrario de lo que decimos, perdemos totalmente de identidad. Por eso es que un padre que se descarga, que ladra, que se enoja, termina confirmando a los chicos como que al final, ¿qué autoridad si se vuelve loco? ¿Cómo voy a confiar en él que se vuelve loco? Entonces no hay que volverse loco, hay que tranquilizarse y hablar desde otro lugar, desde un lugar que no pueden entrar, aunque sea mestizo, se sientan por ahí. Bueno,
Bueno, les voy a contar, algunas personas ya conocen esta investigación, pero muchos de acá no la conocen, así que voy a contarles de vuelta, les voy a mostrar el resultado de una investigación que hice en el 2010, donde les pedí a 760 chicos, 24, que me contesten un cuestionario y que me dibujen un arbolito. Le pedí además de que me dibujen un arbolito, que le pongan la edad, que le pongan adjetivos y que me lo devuelvan. O sea, el cuestionario simplemente voló así se repartió por el país, por distintas localidades, y los chicos lo contestaban y me lo devolvían. Con este material yo hice esta investigación y les voy a mostrar entonces lo que encontré. Encontré que el 80% de los árboles de los chicos era adulto o anciano. Como mi interés era mostrar que la simetría inconsciente se puede hablar, se puede percibir de alguna manera, y a través porque el árbol es un elemento gráfico proyectivo que revela la percepción más inconsciente, más profunda de uno mismo. Entonces, el 80% de los árboles de los chicos son adultos o ancianos. Fíjense, 900 años, seco, vivo, ramificado. Momificado o ramificado. Bueno, el chico tiene 900 años, pero se hiperexige, no falla ni equivocarse, nada le interesa lo suficiente, se bloquea frente al estudio, es hipercrítico con los padres y necesita del alcohol y la velocidad para sentir. Las respuestas son las que ellos contestaron a su cuestionario, que van a estar correlacionado con sus arbolitos. Por otro lado, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la autosuficiencia imaginaria? La autosuficiencia imaginaria se ve en estos arbolitos que no tienen ningún apoyo, están volando en el aire. Una persona que está volando en el aire es totalmente autosuficiente, no tiene ni siquiera por qué afirmarse en la tierra. 40 años, grande, lindo y luminoso. Acá la edad no es tan grande, pero fíjense la vejez del árbol. ¿Por qué un chico tiene que tener una percepción inconsciente de sí mismo de alguien tan antiguo? Porque está mimetizado con algún abuelo. Porque está arrastrando una cosa, digamos, de mimetización con alguien muy antiguo. Fíjense, gordo, viejo y sabio. Yo les dije que los chicos se sienten emoción de saber y poder, y se sienten que saben, entonces son sabios. Y bien arriba. Esto de bien arriba ahora le voy a aplicar. Esta chica es una chica de 17 años, que la conozco. Fíjense que la cabeza es un cerebro torturado. ¿Ven que es como un cerebro? Bueno, esa es la copa es la cabeza. Su cabeza está torturada y ella dice que se hiperexige de todas las formas, se siente desmotivada de cualquier dificultad. Era de un extremo de autoexigencia. Esta chica me la traen los padres al consultorio porque me comentan que se sacó un 8 en vez de un 10 en un examen de inglés y la tuvieron que traer con ataque de angustia. Estaba haciendo un viaje en Londres, se enteró que sacó el 8, le brotó. La tuvieron que traer con ataque de angustia. De esto estamos hablando. Y es el nivel de hiperexigencia. No es que todos son iguales, pero algunos sí sufren y padecen de la hiperexigencia de esta manera. También se puede observar en los adjetivos con los cuales describen a esos árboles, que son distorsionados o adultizados, y en las edades que adjudican al árbol. Fíjense este árbol que es impresionante, grande, sólido y viejo, pero ¿ven ustedes que en vez de un árbol es una figura de una persona? Que es un hombre sosteniendo una roca pesada en su cabeza. Bueno, tiene 80 años y está exigido de esta manera. Tiene esa roca pesada en su cabeza que lo permite. Obviamente que estudia sin interés, que está desconectado emocionalmente, que se hiperexige no fallar ni equivocarse en la elección de la carrera en los exámenes. O sea, no se puede elegir la carrera porque tiene que garantizar el éxito. Entonces el peso que tiene la carrera es tremendo. En vez de permitirse explorar, buscar, disfrutar, encontrarse con algo que no le guste, es la carrera para toda la vida y que tiene que garantizar el éxito.
Obviamente está en el aire, es grande, sólido y viejo, pero está totalmente en el aire. Esta chica no es tan grande, tiene solo 27 años inconscientemente, pero ya es madura, independiente y florecida. Florecida es alguien que ya dio frutos, o sea, que ya tiene para... ya creció, ya maduró. Entonces, como es madura, se tensiona, se exige, se llena de ansiedad. Y dice, la situación de estudio me genera tensión cuando llega la fecha de un parcial, cansancio, ansiedad por terminar en principio el CBC y luego a la carrera. O sea, va a empezar la carrera, ya se tensiona y ya tiene que terminar. Así empiezan los estudios tantos chicos ahora, con este nivel de autoexigencia, de presión interna y de sensación de que la cabeza se le estructura. Porque ustedes, fíjense, las ramas contracturadas que tienen, las ramas contracturadas es la tensión interna que tienen en sus cabezas. Por eso los chicos padecen mucho esta situación y hay que realmente poder llegar a ellos y ayudarlos y no criticarlos o no condenarlos, porque encima aumentamos el problema que ellos tienen adentro. 100 años, frondoso, grande y fresco, quiero terminar. O sea, está en segundo año de la carrera, ya quiere terminar. La pluma de la sabiduría, grande, imponente y antiguo, 100 años. Pero estudia porque es necesario, se distrae, se aburre el estudio. Fíjense la contradicción. La pluma de la sabiduría, del saber total, pero el estudio es una bomba. Bueno, obviamente que se siente desconectado de todo y necesita del alcohol o la velocidad para sentir. Este chico es totalmente inmaduro, pero igualmente tiene 109 años, es grande, robusto y grandioso y está colocado bien arriba. O sea, esto es lo notable. Se puede ser totalmente inmaduro y ser igualmente simétrico. Esto es lo que yo quiero decir. No tiene nada que ver. Digamos, la simetría abarca toda la población, acá y en el mundo. Es un cambio estructural que se ha dado en el mundo. Los japoneses se suicidan más que nunca, los chinos son más violentos, en Inglaterra se recurre a la mano dura de vuelta porque no saben cómo manejarlos. Este es un cambio estructural que se da en todos lados. Otra cosa interesantísima que yo observé en esta investigación es que todos están arriba. Ustedes vieron que los arbolitos anteriores estaban todos ubicados arriba. Antes, más o menos, los arbolitos se ubicaban en el centro de la hoja. Ahora, están todos arriba. ¿Qué es arriba? Es un lugar de autoridad. Es un lugar donde yo soy la autoridad y no hay nadie por encima mío. El 92% de los chicos se ubican hacia arriba o ocupan todo el espacio. Son las dos alternativas más importantes que encontré. O sea, o soy la autoridad o ocupo todo el espacio. Y ocupar todo el espacio es muy complicado porque, justamente, nadie puede entrar, todo el mundo se tiene que acomodar, no hay espacio para los otros. Y es una forma de omnipotencia total también. Fíjense, 2000 años, bien arriba. Este chico, lo notable en este dibujo es que vieron que las ramas están cortadas, o sea, es un tronco como si se hubiese podado y las ramas volvieron a crecer. Un chico de 19 años no puede tener un tronco podado con ramas que le volvieron a crecer. Esto es una mimetización masiva con la historia de un adulto, que puede ser un padre o un abuelo, que efectivamente tuvo un corte en su desarrollo. Entonces aquí yo empiezo a ver estas mimetizaciones, lo que yo llamo la mimetización con la historia de los padres, que no puede corresponder a nada que ellos hayan vivido. Por eso es muy interesante muchos de estos arbolitos. También se ve cuando la copa está podada. Una copa podada es una cabeza, una persona que siente que no va a poder desarrollarse intelectualmente. ¿Por qué un chico de 7 años va a sentir que no puede desarrollarse intelectualmente y va a tener la copa podada si no está mimetizado con alguien que le ocurrió antes esto? O sea, no da la lógica para que tengan semejante situación traumática propia. Sí, da la lógica para entender que están mimetizados con sus padres e identificados por los abuelos o simplemente mimetizados con algo que les ocurrió a los padres. Un padre que no pudo estudiar, un padre que se quedó, que sintió que su vida se acababa por una situación traumática. Fíjense la fortaleza de ese árbol, bien ubicado arriba. Este árbol es totalmente autosuficiente, sabio, viejo y cansado.
Fíjense que la mano es como una mano que sostiene. Ellos son totalmente autosuficientes, se sostienen mismos y hasta pueden sentir que sostienen a los padres sin ningún apoyo. Es nuevamente el tronco podado. Fíjense este arbolito que es impresionante, porque uno dice que es chiquitito, no dice nada. Sin embargo, esto revela una situación de poder. O sea, cuanto más chiquitito estás, en el fondo están ubicados en un lugar de poder. Pero por otro lado no puede nada. Pero fíjate, la sensación de estudio me produce estrés. Lo notable es la contradicción entre todo ese espacio de la hoja y se tiene que ubicar allí arriba en un rinconcito donde todo el espacio le queda lejos. De esto hay muchos, o sea, se quedan como arrinconados en esta posición de poder. Fíjense este chico que tiene lo mismo, pero dice cosas distintas. Dice, el estudio para esta época de mi vida, ante la facultad, lo veo como que no lo necesito. Estoy para otras cosas, prefiero estar con los amigos. O sea, está también en situación de poder, pero, digamos, no quiero hablar, todo le importa muy poco, digamos, para decirlo de sencillo. Él está para otras cosas. Pero también arriba. Y esta chica es el otro caso, el ocupar todo el espacio. Pero esta piba es divina porque me validó totalmente la investigación. Fíjense lo que dice. Me pongo mal cuando no entiendo algo demasiado. Estas son sus palabras. Me molesta que mis padres me critiquen y corrijan. Me frustro de solo pensar que tengo prueba de lengua. Cuando estudio llego a tal nivel de estrés que me como las uñas. O sea, esta piba describe su sufrimiento, digamos, me confirmó todo lo que yo... O sea, los chicos colaboraron con esta investigación de una manera impresionante. Las respuestas que me daban y agregaban cosas y estaban sumamente interesados en entender lo que les pasa. Son los más interesados en entender lo que les pasa y salir de esta exigencia que tienen adentro. Bueno, y ahora les voy a mostrar ya algunos árboles que han puesto su árbol está descrito con palabras y con características que solo puede corresponder a un padre o un abuelo. Fíjense, este chico, 70 años, mi árbol es grande, viejo y divertido. Pero este es mucho más interesante. Mi árbol es viejo y está enfermo. Quiere volver a ser joven para dar manzanas nuevamente. ¿Qué tal? Dar manzanas nuevamente es alguien que siente que perdió su fruto, que ya está viejo, que está en decadencia. ¿Por qué un chico de 17 años va a tener ese árbol? Díganme ustedes, si no es una mimetización total con alguien que se siente así, que puede ser un padre o un abuelo. ¿Entiende? Porque es como un documento de la simetría inconsciente. ¿No? Obviamente que tenemos mil. Por otro lado, siente que se arrucha en el piso. ¿Vieron? Como dice, me están serruchando el piso. El pibe lo pone textualmente. Y este también me resultó tan notable. Yo la verdad que cuando miraba, ya estamos. ¿Se nos pasó el tiempo? Bueno, no voy a seguir con esto. Termino con este y ya terminamos. O en realidad, quería darle lugar un poquito a que ustedes me pregunten cosas, en fin, da para... No, ya estamos, tenemos que desalojar el público. A ver, les quiero contar dos cosas antes que terminemos. Una muy importante, que es que el 8 de septiembre voy a hacer las primeras jornadas de abordaje de la simetría inconsciente, de haber mucho más tiempo, porque además de explicar lo que pasa, vamos a trabajar como en taller todo el día con padres, profesionales, educadores, todos los que quieran venir. Y va a ser muy impactante porque la idea es que traigan distintas situaciones personales que se puedan trabajar y aportar a todos. Así que les voy a pedir mucha colaboración, váyanse agendando. Si alguien quiere participar, mándenme un mail a mi mail es claudiamessing@gmail.com o me buscan en internet, me van a encontrar. Mándenme un mail para que yo los convoque para estas jornadas. Y lo otro que también quiero pedirles ayuda es con la difusión de la simetría inconsciente. Entonces yo lo que quiero es que muchos de esos que ustedes tienen el texto, que me ayuden difundiendo este libro,
que lo transmitan, que lo pasen. Es un pedido muy especial porque este es un conocimiento que yo sé perfectamente que trae mucho bienestar a la gente, porque salen de la culpa masiva, salen de la situación de hiperexigencia como padres. Los padres no saben qué hacer, se desesperan, se sienten mal los padres, sienten que hicieron todo mal. Y no hicieron todo mal. Estamos frente a un cambio cualitativo, estructural, que requiere herramientas de comprensión y de comunicación diferentes. Lamentablemente el tiempo no nos dio para poder abundar en los ejemplos de cómo comunicarse, pero creo que algo se dejó, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Quedan? Bueno, ok. ¿Quién quiere hacerme una pregunta? A ver, dale, por ahí. Sí, sí. Claudia, ¿qué variables socioculturales serían las más importantes para poder pensar, bueno, ¿de dónde, por qué surge esta simetría? Pregunta, ¿por qué surge la simetría? ¿Qué variables contextuales determinaron este cambio? Mira, hay múltiples cambios contextuales, pero yo, digamos, aplicado al tema de los vínculos familiares, cuando se cuestionó el modelo autoritario en el mundo, en el Mayo francés, cuando empezó este cuestionamiento del modelo autoritario, empiezan a reducir en los vínculos que nos lleva después a esto. Los vínculos son cercanos, demostrativos, afectuosos, están tan cerca, entonces producen esa mimetización. No está el miedo que había en generaciones anteriores, que no permitía la mimetización, o sea, la mimetización está en la posibilidad de la gente. Tenemos neuronas de espejo, millones de neuronas de espejo, con los cuales captamos al otro. Esto es un conocimiento que se adquirió en 1996, se descubrieron. Entonces se explican perfectamente esta mimetización. Hay conocimientos neurológicos que lo explican perfectamente, pero antes no se producía por el miedo, por la distancia. Entonces ahora, bueno, tenemos esto que es un cambio involuntario, nadie lo quiso, nadie lo fabricó, pero que nos obliga a crecer como adultos, a crecer en la comprensión del otro, a dejar el autoritarismo, a acercarse profundamente a los hijos, a tener otro tipo de vínculo, a comunicarse de otra manera, y es infinitamente rico. ¿Alguien más quiere? Claro. Yo te quería preguntar si existe alguna recomendación como para los docentes que se encuentran con, bueno, puntualmente es mi caso, nos encontramos con muchos chicos en esta situación de muy poca tolerancia a la frustración y con padres que también no toleran la frustración de los hijos, que eso pasa un montón, que quieren que estén en el nivel más alto de natación, porque sienten que nadan mejor, por ejemplo, quieren que estén en cosas así. ¿Qué recomendación podés encontrar? Poca, no sé lo que dé el tiempo, pero para un docente que se encuentra con esta situación. Claro, justamente me encanta tu pregunta, esos son el tipo de preguntas que vamos a trabajar en este taller de todo el día para poder instrumentarlo, pero básicamente, primero la comprensión. O sea, lo más importante es que los docentes entiendan que ocurre la simetría inconsciente y esta intolerancia que hace que el chico se ponga muy mal, se contagie la intolerancia del chico, la madre viene a decirte que hay que ponerlo porque percibe el sufrimiento. Entonces, hablar de este sufrimiento, explicar por qué ocurre, y explicar que los padres, en vez de ir a correr a tapar ese sufrimiento, tienen que poder devolverlo con palabras, tienen que explicarle al chico por qué no tolera la frustración. Y los chicos entienden, porque si hay algo maravilloso en esta época, es la capacidad de captación de los chicos. Son infinitamente inteligentes y nos van a entender si hablamos con amor y con el corazón. Entonces, esta es la herramienta fundamental, explicarle al chico por qué no tolera la frustración, explicarle la simetría al docente, al padre y al chico. Explicar que esto le pasa porque cree que existe la perfección, que existe la completud, que si no está en el número 1 no va a estar, que si no alcanza el máximo performance resulta que no va a existir, no lo van a querer sus amigos, no lo van a admirar. O sea, trabajar esto. No, yo creo que también lo de la captación viene del padre que exige el número 1. Es que los padres exigen el número 1 porque también están atravesados por la simetría en gran parte y creen que si el chico no es el número 1 se va a frustrar en la vida y no va a tener éxito y va a quedar. Pensemos que existe el trasfondo, preguntaron las variables
socioculturales. La amenaza de exclusión existe en el mundo, existe como una amenaza permanente. O sea, el neoliberalismo ha cambiado las reglas del juego. Por suerte estamos en otro momento histórico, estamos trabajando para que esto esté mucho más apaleado, pero la amenaza de exclusión existe. Entonces, la amenaza de exclusión se junta con la simetría inconsciente y arma esta bomba de tiempo donde hay que ser exitosos o si no, nos tiran del planeta. O sea, hay variables que alimentan esto, pero hay que tener cuidado y poder mediatizar esto, poder moderar esta amenaza de exclusión y no vivirla de forma puntual, dramática y concreta. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Entienden? O sea, el contexto es hostil, el contexto es amenazante, es excluyente, pero los padres lo toman a un nivel literario y los chicos lo toman a un nivel literario. Y se prenden de esta vivencia de éxito como único modelo del mundo, porque creen que existe esta perfección. Bueno, parece que ya estamos...